Corría el año 1950 y más concretamente el día 25 de junio, cuando las fuerzas de Corea del Norte invadieron el territorio de Corea del Sur. Aunque el bloque comunista se apresuró a difundir la versión de que era Corea del Sur la potencia agresora, semejante falacia no fue aceptada en el resto del mundo. En poco tiempo, la Organización de las Naciones Unidas constituyó una fuerza de defensa que fue enviada para contener la ofensiva. La guerra se extendería a lo largo de 3 años y en el curso de la misma el mundo incluso se vio colocado al borde del holocausto nuclear. Sin embargo, a la conclusión del conflicto quedaba la sensación de que todo había terminado en tablas y, por supuesto, en el norte de Corea seguía existiendo una dictadura. A más de 50 años de distancia, ni ha desaparecido ni ha dejado de ser una amenaza. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año, emisión que está dedicada precisamente a Corea, que es un tema que durante más de medio siglo ha ocupado prácticamente las portadas de los medios de comunicación. Para muchos, Corea no es ni más ni menos que aquella nación en la que se llevó a cabo una guerra hace ya más de medio siglo, guerra que ha dado lugar desde a magníficas películas como El casco de acero de Fuller o a series de televisión como MASH. Para otros, Corea, por el contrario, sería esa nación que continúa dividida y que al menos en su dictadura, en la dictadura que ocupa el norte de la nación, sigue siendo un peligro de amenaza nuclear. Bueno, pues vamos a intentar abordar todos estos temas aquí en Corría el Año desde una perspectiva histórica y analítica en los próximos minutos. Y para ello, como siempre, contamos con 2 invitados, en este caso, invitadas. A mi izquierda está doña Gracia Abad, que es profesora de la Universidad Antonio de Nebrija, pero que también es miembro de la UNISCI. Bueno, aclare a nuestros telespectadores qué es la UNISCI. Bueno, pues la UNISCI es la Unidad sobre Seguridad y Cooperación Internacional. Trabajamos ya desde el año 89 en temas relativos a precisamente la seguridad internacional y la cooperación en estas cuestiones. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid y en concreto sobre la cuestión de la península coreana y de Corea del Norte en particular. Hemos realizado un buen número de trabajos, tanto publicaciones electrónicas como publicaciones en soporte físico, incluso se han realizado sobre este tema tesis doctorales de relevancia en el marco de del Instituto de Investigación. Bueno, evidentemente doña Gracia lo ha explicado muchísimo mejor de como yo lo podría haber explicado. Además, nuestra siguiente invitada aquí a mi derecha, que es Eun-suk Silvia Yan, también pertenece a la UNISCI. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y además es del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Es curioso que haya un Centro Español de Investigaciones Coreanas, ¿no? Sí, pero así ayuda a hacer comprender o saber sobre Corea en España. Muy bien, yo tengo que plantearles la primera pregunta antes de que pasemos al documental. Comentaba yo al presentar este programa que en el año 1950 se produce esa invasión de Corea del Sur por parte de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. La cuestión es cómo existían ya 2 Coreas precisamente en 1950. ¿Qué es lo que había llevado a que Corea estuviera dividida en 2 bloques? Cualquiera de ustedes. Pueden ser las 2 también, ¿eh? Siempre que no hablen a la vez, perfectamente. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, Corea obtuvo la independencia desde Japón, 1945 en agosto. Pero desde este momento, la guerra justo antes de obtener independencia coreana, la guerra de Segunda Guerra Mundial en Asia no ha terminado. Pero
en Europa la guerra ya ha terminado. Lo que pasa, las tropas de Estados Unidos no podían moverse tan rápido a Asia. Entonces, en este momento, Unión Soviética era aliado de Estados Unidos. Le han pedido que entrara a la guerra de Asia para compensar luego económicamente. Entonces, Unión Soviética ha decidido entrar a la guerra de Asia. Lo que pasa, Estados Unidos no ha previsto que la guerra de Asia terminaría tan pronto después de las 2 bombas en Japón. En este momento, ya de Unión Soviética empezó a entrar a territorio de Corea del Norte y no llegaba a un acuerdo para parar de tropas Unión Soviética, completaría teniendo todo control por Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos le ha pedido rápidamente al gobierno de Unión Soviética a parar por la mitad de la península y con la condición de pagar económicamente después de la de Corea. Entonces, Unión Soviética en este momento que necesitaba ayuda financiera de Estados Unidos, entonces lo aceptó. Y en este momento, entonces, Estados Unidos ha dado un orden de que decidiera la mitad de península por paralela, entonces, a 38, solamente media hora para cortar y dividir en 2 partes. Así que han decidido 2 oficiales de Estados Unidos. Uno sería luego jefe de ministro de Estado, secretario de Estado, y luego otro comandante de Estados Unidos. Han decidido paralelo 38. Eso fue el origen de la división de Corea, 48. Y luego los 2 partes de Unión Soviética y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo para tener un país unificado, porque ya empezaron la Guerra Fría y los 2 países de aliado ya estaban rompiendo. Entonces, ninguno de los países querían ceder otra parte a la otra política. ¿La razón es la Guerra Fría entonces? Sí, claro, evidentemente, y aún hoy se considera que sigue siendo uno de los últimos reductos de la Guerra Fría, junto con el caso probablemente de Taiwán, ¿no? El conflicto con la República Popular China. ¿Cuba? Cuba, por supuesto. Estaba pensando evidentemente en Asia-Pacífico. Sí, efectivamente, la idea clave creo que se ha resaltado, que es la de que es desde 1948, desde la fecha en la que realmente se puede considerar la península como realmente dividida o claramente dividida, ¿no? A los lados de ese paralelo 38, efectivamente. Bueno, añadir que quizás efectivamente la división es a lo largo de esas 2 líneas, ¿no? El control, digamos, el apoyo de la Unión Soviética y más tarde también de la República Popular China a la parte norcoreana y el apoyo de los Estados Unidos a Corea del Sur. Esas son las constantes que nos vamos a encontrar, bueno, posteriormente también, pero sobre todo entre el 48 y el 50. Vamos a hablar de ello después, pero antes entramos en la segunda parte de nuestro programa, de nuestro Corría el Año de esta noche, que es precisamente el documental, un documental que se acerca a esa Corea dividida como consecuencia de la Guerra Fría y que sigue siendo, como apuntaba una de nuestras invitadas hace unos instantes, uno de esos últimos residuos de la Guerra Fría. Vamos al documental. Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de regreso de esa segunda parte de nuestro programa que constituye el documental y vamos a entrar en el debate para discutir algunos de los aspectos históricos, también de actualidad, del tema que toca esta noche, de esa Corea que permanece dividida a más de 50 años de la Guerra de Corea. Yo tengo que plantearles una primera pregunta que realmente no deja de ser curiosa. Corea no es el único país que queda dividido como consecuencia de la Guerra Fría, por ejemplo, Alemania
Alemania queda dividida también en dos naciones, por un lado la República Democrática Alemana, por otro la República Federal de Alemania, pero en el caso de Alemania se respeta esa división, es decir, no hay ningún intento por parte de la Unión Soviética de absorber el otro pedazo de Alemania. ¿Por qué en el caso de Corea sí hay un intento de Corea del Norte de apoderarse de esa zona situada al sur del paralelo 38? ¿Qué es lo que hace que aquí cambie el comportamiento del bloque comunista? De nuevo, cualquiera de ustedes. Teóricamente, usted sabe muy bien, Corea está en la guerra todavía. Entonces, Corea del Norte, si quiere invadir otra vez, puede hacer. Pero nuestra situación no es igual como de Alemania, porque ellos han tenido acuerdos de paz y hubo reconciliación y intercambios de culturas y economías antes de la unificación. Pero en Corea, hasta ahora estamos empezando poco a poco intercambios culturales y también económicos, ¿no? Pero antes, apenas unos años, no hubo estos gestos intercambios. ¿Por qué se produce esa invasión de Corea que, por ejemplo, no se da en el caso de Alemania? ¿Qué hace que la Corea de 1950 sea distinta, por ejemplo, de la Alemania de 1945? Yo creo que hay varias diferencias fundamentales. La primera, efectivamente, no hay una paz realmente, hay un armisticio que ni siquiera es completo. Y de hecho se sigue diciendo, es una frase reiterada, ¿no?, en los libros de texto, que la guerra no ha terminado y que efectivamente sigue abierta, siguen estando formalmente, legalmente en guerra. Pero aparte de eso, yo resaltaría un dato muy importante, y de ahí mi comparación antes con el caso taiwanés, y es que cada una de las dos Coreas ha reclamado siempre la soberanía sobre el total de la península coreana, sobre la totalidad de la península coreana. Claro, eso a mi modo de ver es quizá la cuestión clave para entender por qué se podía producir algo que en el caso alemán estaba mucho más delimitado, ¿no? La delimitación de las zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo fue mucho más claro que lo que ocurrió con la península coreana. Y había un acuerdo internacional al respecto, que no se produce en el caso de Corea. Efectivamente. ¿Cómo es esa invasión de Corea en 1950? Ahora salen más documentos de que tanto China y Rusia, antes Unión Soviética, han ayudado a Corea del Norte. Durante la Guerra Fría, claro, no han salido estos documentos de Unión Soviética, entonces no podíamos verificar realmente si esos dos países han ayudado o apoyado a Corea del Norte. Lo que pasa, Corea del Norte ha preparado desde 1948, justo establecieron República Popular Democrática de Corea. Porque este momento Corea del Norte estaba más preparado de ejército, mientras Corea del Sur estaba bastante débil. Y además, Estados Unidos, cuando decidieron retirarse sus tropas que estaban en Corea del Sur, han dejado o han llevado todos equipos importantes para la defensa de Corea a Estados Unidos, porque presidente Lee estaba diciendo que Corea del Sur, como es un único gobierno reconocido por la Unión de Naciones Unidas, porque han tenido una elección con vigilancia de la Unión de Naciones Unidas, entonces reclama ese único país de Estado legítima de la península coreana. Así, el presidente Lee, sabiendo que él en Corea del Sur no estaba preparado o tiene capacidad de invadir a Corea del Norte, pero por hablar, ha dicho que Corea del Sur tendría que unificar a Corea del Norte.
incluso por la fuerza. Entonces, Estados Unidos, para evitar una guerra en la península coreana, han llevado todas fuerzas o equipos importantes estaba en la parte del sur. Así, Corea del Norte supo que cuando invade a Corea del Sur, ganaría la guerra. Y además, justo antes de la guerra de Corea en febrero, en este momento, secretario de Estado Acheson dijo claramente que Corea del Sur estaba fuera del perímetro de protección de Estados Unidos en Asia. Entonces, después de esto, seguramente Corea del Norte tenía garantía de que Estados Unidos no vendría a apoyarse a Corea del Sur. Esa es una de las razones. Entonces, con apoyo de China y Rusia y sus ejércitos preparados para invadir a Corea del Sur, y Corea del Sur estaba en capacidad mucho más limitadas. Entonces, el día 25 de junio invadió a Corea. Es curioso que yo recuerdo mi sorpresa de esto hará unos veintitantos años, cuando leyendo un libro publicado en la Unión Soviética sobre la guerra de Corea, descubrí que ellos decían que Corea del Sur había atacado a Corea del Norte, y era algo que a mí me llamó enormemente la atención, ¿no? Entonces era un libro que hablaba sobre todo de la política norteamericana en Asia, pero uno de los aspectos de la política era el de Corea del Sur, y yo no podía prácticamente creer aquello. Formaba parte, lógicamente, de la propaganda del bloque comunista. Y es curioso que Gorbachov, una de las primeras cosas que contó es que Corea del Norte había atacado a Corea del Sur, y la población soviética no podía creerlo después de tantos años. Bueno, ¿cómo se produce esa invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur? Bueno, efectivamente es Corea del Norte la que se decide, ¿no?, a invadir Corea del Sur, sobrepasando ese límite del paralelo 38, en torno al que en los años siguientes se van a producir efectivamente los movimientos constantes, ¿no? Las idas y venidas a través de ese paralelo van a ser las que van a ir marcando los distintos episodios de la guerra de Corea. Y en una guerra de Corea que, por otra parte, como ya apuntaba mi colega, en más de una ocasión estuvo a punto de ganar Corea del Norte. Una de las razones que sin duda llevaron desde el primer momento a Occidente y a las propias Naciones Unidas, más allá de lo que pudiera decir el bloque comunista, a constatar, ¿no?, el apoyo con el que contaba por parte de la Unión Soviética y sobre todo de la República Popular China, como decía yo antes, Corea del Norte, ¿no? Vamos a ir por partes. Se produce esa invasión en junio, el 25 de junio de 1950, de Corea del Sur. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte pasan el famosísimo paralelo 38, que daría lugar a historietas, a películas, a novelas, etcétera. ¿Cómo es la reacción internacional en ese momento? Es decir, ¿cómo reacciona la comunidad internacional cuando Corea del Sur es invadida militarmente? Es que en este momento Estados Unidos tenía una fuerza enorme en la política internacional. Entonces, Estados Unidos, también Unión Soviética tenía bastante influencia, como eran ya empiezan dos bloques en geopolítica, ¿no?, o política internacional. Lo que pasa, Estados Unidos ha decidido rápidamente a intervenir a la guerra de Corea. ¿Por qué? ¿Por salvar península coreana? No. Es porque no quería perder península coreana, asiático. Sí, como cliente de su política capitalista. Ahora, como está empezando la Guerra Fría, ni Estados Unidos ni Unión Soviética quería perder uno de sus clientes en cada zona del continente. Entonces, nada más saber, porque en este momento el presidente Truman estaba en Missouri en fin de semana, pasando fin de semana, entonces recibió las llamadas en la madrugada
Entonces decidió volver a Washington inmediatamente y convocar reuniones tanto en su gabinete y luego pidió una reunión en las Naciones Unidas. Entonces decidió entrar a la guerra de Corea. Y lo que pasa en un momento dado en las Naciones Unidas, Unión Soviética no ha participado en reunión de Consejo de Seguridad por protesta de que China que no estaba admitido en Consejo de Seguridad. Estaba la China, sí. lógicamente, de Chiang Kai-shek, Sí. no Entonces, la China de Mao Zedong. Claro, Sí. la historia es como es. Entonces, podía pasar esa resolución para intervenir a la guerra de Corea, tropas de las Naciones Unidas, porque no hubo voto de veto de Unión Soviética. ¿Por qué intervienen los Estados Unidos? ¿Comparte esa opinión de que Sí. fundamentalmente es mantener el equilibrio de la Guerra Fría? Absolutamente. En buena medida las potencias eran lo que, tanto las superpotencias, ¿no? La Unión Soviética como Estados Unidos querían mantener los equilibrios. Además, en esos mismos años, Estados Unidos plantea, ¿no?, la desmilitarización de Japón y esa particular relación con Japón que consiste en hacerse cargo los Estados Unidos de la defensa, ¿no?, japonesa, y eso también hay que ponerlo, ¿no?, en este contexto. El papel que en adelante Estados Unidos estaba dispuesto a jugar en la seguridad y en la estabilidad de Asia-Pacífico era notable, ¿no? Pretendían ser la clave, pero al propio tiempo conservar o alcanzar el control geopolítico de esa zona. Entonces, evidentemente, la península coreana era un punto importante y era, no sé si era probablemente más importante evitar que la otra superpotencia consiguiera el control y no tanto mantenerlo ellos, con lo cual, sí, evidentemente. Sí. Hay una intervención internacional, luego vamos a hablar del papel de China, del papel concreto de Estados Unidos, pero junto con esas dos grandes potencias que son la República Popular China, la China comunista y los Estados Unidos, hay una enorme participación internacional en la guerra de Corea en el lado de Corea del Sur. Es decir, hay distintos contingentes armados, incluso hay un momento en que se habla de que España puede enviar un contingente armado también a la guerra de Corea. Evidentemente, en estos casos, en muchos casos, es simbólico. ¿Por qué se produce esa reacción internacional de apoyo a Corea del Sur? ¿Porque es un intento de frenar lo que sería una ofensiva comunista que desequilibraría lo que es el panorama de la Guerra Fría? ¿Por qué hay hay contingentes de Australia, de Gran Bretaña, etcétera? ¿Cuál es la razón de ese apoyo a Corea del Sur? Yo creo que en este momento los países que han decidido entrar a la guerra de Corea no han tenido idea de parar del comunismo, sino simplemente han visto la invasión de Corea del Norte no es justo. Por ejemplo, en este momento los países internacional han decidido entrar por siendo aliado de Estados Unidos, pero también hay países neutrales, ni comunista ni democrática. Así que fue una cooperación o alianza por propias justificaciones. Y además, eso fue el primer envío de tropas de Naciones Unidas a una guerra internacional. ¿Por qué intervienen esas otras naciones? Sí, yo efectivamente me quedo casi con lo último, ¿no? Es decir, es el primer envío de tropas de Naciones Unidas a un conflicto internacional. Pero ¿por qué? ¿Y cuál es la situación? Claro, es que hay que darse cuenta de que el sistema de Naciones Unidas, que hoy empieza a tener problemas y que se habla de... Bueno, lleva teniendo problemas décadas. Ya lleva teniendo problemas. Teniendo Pero vamos, problemas. ahora se empieza a decir que efectivamente no queda más remedio que reformarlo con todas las dificultades que ello comporta, etcétera, etcétera. Era entonces muy joven, acababa de nacer, se acababa de firmar la Carta de San Francisco. Y efectivamente una de las ideas fundamentales de esa Carta de San Francisco es prevenir las agresiones de unos estados de la sociedad internacional
contra otros. Entonces, efectivamente, solo unos años después de la firma de esta Carta de San Francisco, del comienzo del funcionamiento de las Naciones Unidas, después de lo que supuso, ¿no?, el fracaso de la Sociedad de Naciones, efectivamente nos encontramos con el primer escenario donde se puede aplicar directamente aquello que se había estado hablando. Y efectivamente, la reacción de la comunidad internacional es, bueno, pues para esto estamos, ¿no? Esto era de lo que estábamos hablando. Estaba muy reciente todavía todos los episodios de la Segunda Guerra Mundial y de todos los acuerdos que se alcanzan al final de ella, y yo creo que ese es el escenario desde el que hay que entender ese envío, efectivamente, no tanto, O sea, hay un no solo entusiasmo desde la idealista, división de bloques, ¿no? Que Sí. quizá a partir precisamente del final de la guerra de Corea sería más clara y más enconada. Yo creo que eran es una década casi, ¿no?, de transición, ¿no?, mientras se está asentando el contexto internacional. Era muy pronto todavía para ver clara esa división de bloques. Hay una elección, además, muy curiosa para el mando de comandante en jefe de las fuerzas aliadas de las Naciones Unidas en Corea, que es la elección del general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur es un personaje con un enorme prestigio militar, ha sido el comandante de las fuerzas americanas aliadas en general durante la Guerra del Pacífico, ha sido gobernador en el Japón y ha realizado una serie de reformas extraordinarias dentro de lo que es el Japón. Hay quien dice que es el padre del Japón moderno después de ese periodo de gobierno, quizá de una manera un tanto exagerada, pero se afirma. ¿Cuál es el papel que va a representar MacArthur en esa guerra de Corea? Ha sido clave en la guerra de Corea, porque si no entraba a la guerra de Corea, MacArthur, a lo mejor Corea ahora estaría un país comunista. Porque cuando entró ejército de MacArthur hacia puerto de Incheon, sí, en septiembre, Corea estaba en Busan. El gobierno de Corea estaba de puerto final del sur, de Busan. Así que decidió MacArthur cortar por la mitad de la península, así que no podía recibir lo que hace falta a Corea del Norte, sus ejércitos, ¿no? Y así atacaba al sur y al norte. Sí, su entrada de ejército de MacArthur ha sido muy importante. Y luego, más adelante, mientras progresaba de la guerra de Corea, también su papel ha sido fundamental. A lo mejor luego podemos hablar Vamos más a hablar en luego algo detalle. más de esto. No, pero Sí. es curioso, la operación del desembarco en Incheon, él mismo comentaba que había sido la operación más difícil de su carrera y realmente en términos militares es una operación verdaderamente extraordinaria. Es casi debería ser de estudio obligatorio en cuanto a operaciones anfibias, aunque sea menos conocido que el desembarco en Leyte o el desembarco en Normandía. La verdad es que el desembarco en Incheon es verdaderamente extraordinario. ¿Por qué interviene China en esta guerra de Corea? Estamos hablando de esa intervención de las Naciones Unidas, de cómo se produce una intervención clave de Estados Unidos, incluso el planteamiento estratégico del general MacArthur, cómo eso revierte de alguna manera lo que hasta ese momento era la guerra, que parecía que iba a concluir con una victoria de Corea del Norte. ¿Por qué se produce en ese momento una intervención no solo de respaldo logístico, sino de apoyo militar claro por parte de la República Popular China? Pues precisamente por eso, precisamente porque estaban viendo que peligraba, ¿no?, lo que parecía que en un principio Corea del Norte había iniciado con todas las garantías, como hemos apuntado, y que estaba casi garantizado, ¿no?, en cuanto al resultado. Efectivamente, con la entrada de MacArthur, al que incluso hubo que refrenar, ¿no?, o refrenaron desde la Secretaría de Estado y desde el Departamento de Defensa norteamericano, le refrenaron porque quería seguir avanzando, pues efectivamente hace que China se dé cuenta de que efectivamente Corea del Norte puede acabar por perder y la guerra, ¿no? Y entonces efectivamente recurre a apoyar, ¿no?, directamente al lado norcoreano en el conflicto, efectivamente no solo de modo logístico, sino de modo directo. Es curioso que una de las quejas de MacArthur era que el mando norteamericano le permitía bombardear los puentes en el lado que daban en Corea, pero no en el lado que daba en China, ¿no?
Y él se quejaba de que, bueno, que los puentes en última instancia también llegaban a China. No podía bombardear solamente los puentes del lado coreano o no perseguir a las tropas que se retiraban hacia China. Pero sí, quería comentar algo. Sí, puedo añadir un poquito. Sí, por supuesto. China decidió entrar a la guerra de Corea porque fundamentalmente hubo malentendidos entre China y Estados Unidos, porque en este momento China no tenía una relación diplomática directa con Estados Unidos. Entonces, todas las comunicaciones hacían a través de otros países. Por ejemplo, India ha sido un país fundamental que China ha enviado mensaje para comunicarse con Estados Unidos. Entonces, en este momento, todas cosas corrían muy rápido, pero mensajes a veces no llegan a tiempo. Entonces, Estados Unidos no tenía intención de atacar después de Corea de frontera de Corea del Norte, pasando frontera de Corea del Norte. Así China dijo que no acercara más de frontera Corea del Norte. Si llegaba el mensaje claro a China que Estados Unidos no va a atacar a territorio chino, no hubo intervención china. O sea, ¿usted cree que realmente la causa de la intervención china fundamentalmente es un malentendido con los Estados Unidos? Sí. Y el temor de que Estados Unidos atacara a China. Eso. Entonces, China ha ido su delegación a Nueva York en estos momentos para hablar directamente con Estados Unidos, pero ya MacArthur en este momento también hay un papel interesante, porque cuando administración Truman dijo a MacArthur, tiene un poder de maniobra de la guerra como libre, pero no ha dado condiciones claras tampoco a Estados Unidos. Entonces MacArthur, pensando, bien, ya llegamos hasta la frontera de China, así que para echar de comunistas de China hay que avanzar hasta territorio de China. Entonces hubo también malentendimiento entre jefe de ejército de Naciones Unidas, que en este momento MacArthur, norteamericano, y administración de Truman. Bueno, yo ya lo he dicho antes, más bien creo que lo que hay es diferencia de posición, ¿no? Más que falta de entendimiento, yo creo que hay una diferencia clara de posición entre la administración el caso de MacArthur y Truman. Sí, yo, evidentemente, en mi opinión, esa limitación de los avances de MacArthur, y efectivamente esa advertencia de que no bombardear a los puentes, ¿no?, a China, sí, es clara. Para mí quieren evitar una extensión del conflicto, ¿no? En tanto que él efectivamente ve una posibilidad de avanzar y efectivamente contener el comunismo en China también. En ese punto estoy totalmente de acuerdo. Muy posiblemente porque China se había perdido para Occidente, ¿no?, en los años anteriores. Sí. Justamente también viene allí el origen de producir armas nucleares en Corea del Norte, porque Eisenhower luego, después de Truman, ha dicho China no paraba de avanzar en sus tropas, entonces utilizaría armas nucleares a su territorio. Vamos a llegar luego a ese punto. Estábamos con MacArthur, hay la famosa destitución de MacArthur absolutamente fulminante por parte del presidente Truman. John Gunther revelaría años después de la muerte de MacArthur que MacArthur recomendaba bombardear la frontera de China con armamento nuclear y haber creado una especie de cinturón nuclear para que China no hubiera podido seguir avanzando.
Está el famoso discurso de MacArthur en West Point, famosísimo, en el que dice aquello de que los viejos soldados nunca mueren, sino que solamente se desvanecen, y llegamos a un punto muerto en la Guerra de Corea. La Guerra de Corea es extraordinariamente móvil, recuerda incluso casi a la Blitzkrieg durante esos primeros meses de guerra, primero con un avance extraordinario de Corea del Norte, después con un avance extraordinario de MacArthur, y en ese momento se produce un punto muerto. ¿Por qué llegamos a ese punto muerto en la Guerra de Corea? ¿Y en qué manera ese punto muerto es decisivo para el arreglo que se produce después en Corea? Entonces, cuando tropas chinas, 100.000 soldados, entraron a la guerra de Corea para ejércitos de Naciones Unidas y Corea del Sur, no hubo remedio, hay que retroceder. Entonces, en un momento dado, han llegado como status quo, de, más o menos de paralelo 38. Y en este momento Estados Unidos vio la posibilidad de dejar tal como está, dividido. Y China también ha visto. Entonces nuestra división en Corea no es nuestro deseo propio, sino por los países relacionados o que tiene intereses a la península coreana, tanto China, Rusia y Estados Unidos. Sí, evidentemente, y por eso señalaba yo antes que efectivamente se quiere evitar una generalización del conflicto. Llegados a ese punto, el mal menor es la estabilización en las zonas que hasta ese momento habían las zonas de control hasta ese momento consolidadas, que además coincidían efectivamente con las franjas a los lados del paralelo 38. Y efectivamente se llega a una situación en la que para las dos bueno, para la superpotencia y para la República Popular China era más conveniente el mantenimiento del statu quo, al menos por el momento, que tratar de seguir avanzando, ¿no? Porque eso efectivamente podía haber acabado en un conflicto nuclear. Sí. Bueno, pues hemos llegado a un punto muerto en la Guerra de Corea, hemos llegado también a nuestro descanso en Corría el Año. Muy buenas noches, ya estamos de regreso después de la pausa para seguir hablando de Corea. Nos habíamos quedado en ese punto muerto de la Guerra de Corea, muy cerca del paralelo 38, en el que las dos grandes potencias, la República Popular China y Estados Unidos, habían llegado a la conclusión de que lo más positivo, lo más sensato, lo más lógico era regresar al statu quo anterior al estallido de la guerra en 1950. Precisamente estábamos en ese punto. Yo tengo que plantearles un par de preguntas antes de saltar a la posguerra. ¿Existió realmente un riesgo de intervención nuclear en algún momento de la guerra de Corea? ¿Pudo aquello haber llegado hasta una guerra atómica en algún momento? Personalmente no creo, porque eso fue para parar avance de las tropas de China, es como una estrategia de parte de administración de Estados Unidos, pero realmente su intención para atacar China con armas nucleares, personalmente no lo veo. Sí, desde luego, desde el punto de vista de la administración norteamericana, probablemente no había una decisión clara de atacar China con armas nucleares. Desde el punto de vista de la República Popular China sí se pudo temer que Estados Unidos tomara la decisión de actuar en ese sentido y desde el punto de vista de buena parte de la sociedad internacional probablemente también. Ahora bien, había un freno importante a esta medida y es que todavía estaba muy viva la memoria de lo que habían supuesto las dos
bombas, ¿no?, de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, eso generó un impacto notable, como es conocido, en la comunidad internacional, y incluso hubo voces en los Estados Unidos acerca de que eso había sido un error y demás, tanto más la segunda, ¿no? Con lo cual probablemente nunca hubo una decisión, ¿no?, en la administración norteamericana de actuar de esta manera, pero sí que hubo un temor, tanto de la República Popular China como de la comunidad internacional, de que eso pudiera ocurrir. Hay una última cuestión que yo tengo que plantearles sobre la guerra de Corea, aunque seguramente va a volver a reaparecer en el resto del debate, y es un poco la repercusión cultural que tiene esa guerra. Es decir, es curioso que es una guerra que termina en tablas, no concluye con una victoria norteamericana, pero sin embargo tiene una enorme proyección en el mundo del cine. Es decir, estoy pensando en películas como puede ser el caso de Los puentes de Tokorí, como puede ser, por ejemplo, el famoso Casco de acero de Samuel Fuller. Es decir, hay toda una filmografía en torno a la guerra de Corea, e incluso curiosamente es una de las guerras que ha generado una de las series de televisión más famosas, que es precisamente MASH, que dio lugar, es una novela, dio lugar a una película y sobre todo dio lugar a una serie con varias temporadas que, por cierto, el último episodio terminaba haciendo una referencia a una guerra lejana en un sitio que se llamaba Vietnam, ¿no? ¿Hasta qué punto la guerra de Corea tuvo esa repercusión cultural a la que yo me estaba refiriendo? ¿Realmente es una guerra, evidentemente tiene menos repercusión que la que pudo tener, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero hasta qué punto marcó, por ejemplo, la creación durante esos años y los años posteriores? No sé ya en el caso del cine coreano, porque no, lo desconozco, ¿no? Pero imagino que también debe de haber referencias en este sentido. Pues la verdad fue una guerra muy dura. Durante 3 años han muerto más de 1 millón de personas. Entonces, solamente con esa cifra es para hacer películas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, la guerra más dura fue en invierno, que Corea, invierno es muy duro, bajo cero, hasta llega a 10 o 15 grados. Y en este momento, la tecnología moderna no es como ahora. Entonces, los soldados no están tan bien equipados, protegidos de ese clima, por ejemplo. Y verano es un país también muy húmedo y caluroso. Y eso también habrán sufrido mucho, aparte de la guerra tan difícil con Corea del Norte. Y además, no fue una guerra solamente entre Corea del Sur y Corea del Norte, como han entrado las fuerzas de Naciones Unidas de muchos países. Entonces eso sí ha dado voz al mundo, por eso está conocido internacionalmente. Entonces, primero fue una guerra muy dura y muy sacrificada. Y en segundo lugar, fue una guerra que han llevado al final entre Corea del Norte y Corea del Sur una división más profunda y podría decir odio entre dos partes del Estado. Bueno, el cine, como otras manifestaciones culturales, yo creo que siempre que se ha utilizado en buena medida como una forma de reforzar, ¿no?, los propios puntos de vista, los propios postulados, o de demostrar que uno tiene razón en esos conflictos. El caso de la guerra de Corea, que además efectivamente engancharía, ¿no?, en el tiempo con lo que ocurre en Vietnam, también hay que darse cuenta de que de que coincide, ¿no?, con una eclosión, ¿no?, de corrientes culturales, sobre todo en el contexto norteamericano, en los años 60, 70 y posteriormente, pero vamos, sobre todo en los años 60 y 70. Es una visión agria la de la guerra de Corea, sí, a sí, diferencia de otros conflictos. Pero vamos, en todo caso, y yo creo que esa es una de las razones también, ¿no?, por las que se le presta mucha atención. Bueno, es una visión agria, sí. También es verdad que la visión
cultural, o sea, la visión norteamericana, ¿no? Está vinculada a su propia cultura, ¿no? Hay un elemento de autocrítica en mucha de su cinematografía. Entonces, en ese sentido, bueno, que haya una imagen, una visión pesimista, bueno, es común a todas las manifestaciones cinematográficas relativas a conflictos de estos años, ¿no? Hay una cuestión que estábamos mencionando, y es que de alguna manera hasta la guerra de Corea no se sabe si Corea se va a reunificar, es decir, por lo menos existía la esperanza de que se produjera una reunificación de Corea. A partir de la guerra de Corea es obvio que esa reunificación no se va a producir, por lo menos no se va a producir a corto o medio plazo. ¿Cómo vive la sociedad coreana esa división, que ya parece que va a ser una división que va a durar mucho tiempo? ¿Qué significó eso, por ejemplo, para una sociedad en la que seguramente había familias que habían quedado a uno u otro lado del paralelo 38? ¿Hasta qué punto fue un drama el saber que esa división se iba a perpetuar? Durante casi 57 años, hoy es 26, ¿qué día es? 25. Sí, 25, justamente 57 años cumple la guerra de Corea. Entonces, durante ese periodo, dos regímenes, ambos autoritarios. Entonces, han educado ambas partes de su ideología a la gente. Entonces, utilizaba los políticos para permanecer a su poder, para decir en una palabra de que Corea del Sur tenía tener una seguridad fuerte para parar la invasión otra vez de Corea del Norte. Entonces, los coreanos no han visto la posibilidad de que habrá una unificación, porque yo personalmente pensé antes, los comunistas tienen como cuernos y eran como... no son humanos, ¿no? Porque tenía esa educación en Corea. Y con esa idea no vimos la posibilidad de reunificación durante, sobre todo, la Guerra de Fría, porque educación en ese momento en Corea del Sur, de nuestra idea de capitalismo y democracia, que no podía reconciliar con comunistas y sobre todo de Chuche, ideología defensa de Corea del Norte. Sí, absolutamente, una visión mutua, ¿no? que estaba marcada por esas características, no solo en Corea del Sur, ¿no? Se pensaba que los comunistas eran, sino que efectivamente la visión que desde Corea del Norte se proyectaba a la población acerca de los coreanos del sur era una visión similar, ¿no? Pero incluso con anuncios, ¿no? Y tablones, carteles propagandísticos, ¿no? Haciendo un poco advertencia, ¿no? de qué malos y qué diferentes, ¿no? eran los coreanos del sur. Sí, se incentivó, por así decirlo, la separación de las dos Coreas desde los gobiernos, ¿no? La diferencia entre las dos Coreas desde los gobiernos, aparte de las diferencias que luego irían surgiendo. ¿Cómo evolucionan esas dos Coreas después del final de la guerra? Es decir, sabemos que en el norte queda implantada una dictadura comunista, sabemos que en el sur hay un régimen autoritario cercano a Occidente por razones de geoestrategia. ¿Cómo evolucionan esas dos Coreas a lo largo de los años? Desde 1948, Corea del Sur ha proclamado único Estado legítimo de la península de Corea. Y hubo 6 repúblicas. Y luego gobierno civil de Kim Jong-sam y Kim Dae-jung, y ahora presidente de administración de Roh Moo-hyun. Entonces, durante esas 6 repúblicas, Corea del Sur, todos, digamos, presidentes
eran autoritarios. Entonces, para justificar su poder, ha utilizado sobre todo la unificación de Corea y siempre cuando hay alguna crisis de política, entonces utilizaba ley de seguridad, diciendo que hay un peligro, riesgo de que Corea del Norte va a invadir a Corea del Sur. Así siempre utilizaba un poco Corea del Norte en su interés político. Así, durante ese periodo, la unificación de Corea no tenía realmente en su estrategia política de sinceridad, porque además con Estados Unidos apoyando Corea del Sur y durante esa época de Guerra de Fría no hay realmente posibilidad de reunificar con Corea del Norte, porque Estados Unidos no está dispuesto de apoyarse a Corea del Sur. Sin apoyo de Estados Unidos y comunidad internacional que está agrupado por Estados Unidos, era realmente imposible de reunificar. ¿Cómo evolucionan esos dos partes de Corea? Sí, yo lo que resaltaría es que se empiezan a distanciar cada vez más, no solo en términos políticos, que bueno, se está comentando, sino en términos económicos, hasta el punto de que bueno, en los primeros años, quizás hasta los años 70, se mantiene una mayor paridad, pero a partir de ahí la distancia, ¿no?, entre cada una de las dos Coreas se vuelve abismal. Al crecimiento económico surcoreano, que es uno de los casos de éxito paradigmáticos, ¿no?, del Asia-Pacífico, hasta el punto de que se convierte, ¿no?, en uno de los tigres, ¿no?, del milagro asiático, hay que contraponer, ¿no?, el caso norcoreano. Por poner un ejemplo, no solo es una cuestión de crecimiento económico, es una cuestión incluso de crecimiento poblacional. Corea del Sur sobrepasa con mucho a Corea del Norte en población, cuando incluso en territorio es inferior. La diversificación de la economía surcoreana y la concentración en sectores de última tecnología hay que contraponerla, ¿no?, a la concentración de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, en la industria pesada, en la industria incluso extractiva del carbón, en la concentración en una industria que pueda sostener, por otra parte, ese enorme aparato militar en el que, también por la ideología Juche que se mencionaba antes, se concentra Corea del Norte. ¿Cuál es la causa del éxito económico de Corea del Sur? Que efectivamente es uno de los países que experimenta un desarrollo económico auténticamente espectacular. Es el caso de Taiwán también, de algunos otros países de la zona. ¿A qué se debe en el caso de Corea del Sur? Bueno, en mi opinión se trata de un caso de reforma económica de todo punto exitosa, ¿no?, y de concentración en sectores económicos punta y tecnológicos que son los que realmente la han llevado al punto en el que está. No es el único caso, efectivamente, en Asia-Pacífico, pero sí uno de los más brillantes, a pesar de que también sería efectivamente uno de los que, en ese mismo sentido, sufriría, ¿no?, especialmente con la crisis de 1997, pero sí. ¿A qué se debe ese despegue de Corea del Sur? Pues puedo añadir un poco más. Sí, claro. Sí. Sobre todo tenemos una filosofía bastante diferente de Occidente. En lugar de individualismo, nosotros damos primero al grupo y Estado la prioridad. Entonces, cuando el Estado pone un proyecto que hay que apoyarse y hay que coordinar o cooperar, entonces lo hacen los coreanos. Ustedes habrán visto en televisión cuando hubo crisis financiera asiática, los coreanos dejaban sus anillos y cosas de oros para pagar al Banco Mundial. Eso fue un ejemplo de los coreanos cuando hay un plan
de Estado para mejorar el país, entonces coopera. Y la educación de Corea es muy importante porque no tenemos recursos naturales para desarrollar económica fuerte. Entonces, el recurso fundamental para coreanos es la educación. Entonces, con esa educación podemos avanzar desarrollo económico. Y también tuvimos suerte de tener líderes políticos benévolos. Decimos, dictador benévolo, por ejemplo, el presidente Park. Y tercero, tuvimos la subvención financiera de Estados Unidos después de la guerra de Corea. Entonces, con esas tres cosas básicas, fundamentales, Corea del Sur pudo avanzar desarrollo económico. Nos queda muy poco tiempo, pero yo tengo que plantearles un par de preguntas que son absolutamente obligadas. Primera cuestión de estas preguntas finales. ¿Hasta qué punto en estos momentos la dictadura comunista de Corea del Norte representa un peligro para la paz? Es decir, ¿el rearme nuclear en Corea del Norte es simplemente de cara a la pasarela, es simplemente un espectáculo, o por el contrario sí que representa una amenaza real? Bueno, es una pregunta larga, no sé, no es fácil responder brevemente. Bien, en primer lugar, el rearme nuclear norcoreano, el rearme nuclear norcoreano, bueno, es ya para muchos una realidad, ¿no? Desde que parezca casi comprobado que efectivamente la explosión de la bomba que hizo en octubre de 2006 es cierta, a pesar de que no faltan expertos que aseguran todavía que no, que eso fue solamente una demostración de fuerza, pero que no fue realmente lo que todos creemos haber visto. En todo caso, bueno, esta es una estrategia que Corea del Norte viene desarrollando al menos desde los años 80, efectivamente, y que no es sino la forma de obtener ciertas ayudas, ciertas compensaciones por parte de la comunidad internacional. En un contexto de aislamiento cada vez mayor, recurre efectivamente a una primera fase en la que parece haber una distensión, parece haber mayor cooperación, una mayor apertura del régimen, y en un segundo momento da un paso en sentido contrario hacia un endurecimiento de su postura y una intensificación de sus programas nucleares. Eso es exactamente lo que ha pasado en este último caso desde el año 2000. En el año 2002, más o menos, estaba introduciendo una serie de reformas, incluso económicas, que parecían que apuntaban a una apertura del régimen norcoreano, sin que se llegara al nivel de las reformas chinas, porque nunca hubo una descolectivización, como sí ha habido en el caso chino, porque las empresas norcoreanas siguen siendo estatales al 100%, cosa que no ocurre en la República Popular China, etcétera, etcétera. Pero bueno, parecía que había buenas perspectivas. Y en el curso de unos meses, efectivamente volvió a cambiar su actitud. Empezó por declarar que era cierto que contaba con un programa nuclear que había seguido avanzando, y siguió ya en enero-febrero de 2003, cuando bueno, incluso Japón consideraba que estaba rota, ¿no?, la declaración de Pyongyang para la normalización de sus relaciones, y se consideraba también rotos los acuerdos en virtud de la desnuclearización de la península coreana y de la normalización de las relaciones entre las dos Coreas. Pues acabó por desmentir, ¿no? O sea, por retirarse, ¿no?, del Tratado de No Proliferación, lo que ya, bueno, abrió la crisis que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿es esto un peligro real? Bueno, probablemente sigue siendo una estrategia, y lo único que quiere es, parece que ahora estamos en vía de conseguirlo, nuevamente una ayuda energética, una ayuda alimentaria, una ayuda de distinto tipo por parte de la comunidad internacional. El problema es que esta es la misma situación que tuvimos en 1994 cuando se firmó el Acuerdo Marco. Y nos ha durado 8 años. ¿Cuánto va a durar ahora? Porque si es un nuevo pulso simplemente para conseguir ayuda y poder sobrevivir, da que pensar que probablemente no estamos en riesgo de un conflicto
real, no estamos en riesgo de una agresión norcoreana con armas nucleares ni nada por el estilo, pero sí que no va a durar el posible acuerdo todo lo que sería deseable. Otro peligro, bueno, un error de cálculo, ¿no? Que Corea del Norte realmente pudiera sentir en un momento determinado que eso que siente como potencial amenaza por parte de los Estados Unidos hacia su integridad es una realidad y reaccionara de una forma equivocada, no midiera y efectivamente entonces sí se produjera un ataque. Ese sería el peligro. Tengo que plantearles la última pregunta, tienen 1 minuto cada una para intentar responderla y tiene que ver un poco con regresar al punto de inicio del programa. ¿Existen posibilidades de que Corea vuelva a ser una nación reunificada, como ha sido el caso, por ejemplo, de Alemania o el caso de Vietnam, de que pueda reunificarse en un futuro a medio o largo plazo? Espero que sí. Y seguro que sí, pero no inmediatamente. Yo podría decir, al menos tardará más de 10 años. Sí, hay posibilidades de que vuelva a ser una nación, probablemente vuelva a ser una nación, pero tardará. Hay mucha distancia entre las dos Coreas, también económica, el coste para Corea del Sur... Eso pasaba con Alemania también. Sí, pero hay una diferencia notablemente mayor entre ellas y sí, llevará mucho tiempo, aunque hay que decir que en el conjunto de todos los actores implicados en la crisis actual son Corea del Norte y Corea del Sur quienes probablemente mantienen unas relaciones más razonables, ¿no? Mucho mejores de las que mantienen, por ejemplo, Corea del Norte y Japón. Sí, es posible una reunificación, pero desde luego tardará tiempo, sí, al menos 10 años. ¿Podría decir solo unas palabras? Brevemente, sí. Ahora me gustaría que los dos Coreas que llevan el tema de la unificación, en lugar de los países internacionales implicados a la política de península coreana, por ejemplo, Estados Unidos y China y Rusia, no podemos negar que necesitamos sus cooperaciones, pero desde ahora los dos países Coreas que tienen que llevar el asunto con más importancia. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Eun-suk, doña Gracia, por estar con nosotros en esta noche. Y nosotros llegamos a la parte final del programa, esa parte en la que después de haber contemplado el documental, después de haber asistido al debate, les decimos, y ahora léanlo. Y vamos a recomendarles, como siempre, 2 libros. El primero es una obra general sobre la Guerra Fría que creemos que les puede ayudar a acercarse a ese caldo de cultivo en el cual se produjo no solamente la Guerra de Corea, sino la consagración de esa división. Nos estamos refiriendo a la Guerra Fría de Pawłowski. Posiblemente es uno de los pocos volúmenes accesibles en castellano precisamente a ese periodo absolutamente esencial. Por cierto, tan esencial que de hecho en buena medida seguimos viviendo en él. Por lo menos tenemos residuos muy importantes en distintas partes del globo. El segundo libro es un libro que se debe a una de las personas que ha estado con nosotros esta noche, a Eun-suk Jang. Se titula Corea, historia de un proceso de reunificación y desde luego les permitirá, dentro de lo que es una monografía de carácter científico, acercarse muchísimo más precisamente a lo que fue no solo la Guerra de Corea, sino el desarrollo de las décadas posteriores de esa Corea dividida. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro Corría el año de esta noche. Nos queda, por supuesto, volver a emplazarlos para la semana que viene, en que de nuevo abordaremos otro tema histórico y volveremos a machacar sobre lo que incidimos en todos nuestros programas, que la historia es entretenida, es sugestiva y es apasionante. Hasta entonces, muy buenas noches.